El avión diseñado para transportar al Air Force One. Este es el avión diseñado para transportar al Air Force One, no para escoltarlo ni para reabastecerlo, sino para levantar el avión presidencial sobre su lomo y desaparecer en el cielo, mientras todos los satélites observan y cada segundo cuenta. Porque hay situaciones en las que el Air Force One no puede despegar, y es entonces cuando se requiere este avión. Un avión tan raro que la mayoría de los estadounidenses ni siquiera saben de su existencia. Pero para llegar hasta ahí, primero veamos los 10 aviones más grandes y colosales del mundo. Número 10. El Convair B-36 Peacemaker. Cuando Estados Unidos necesitó un bombardero que pudiera atacar Moscú sin repostar, lo construyó. El B-36 Peacemaker. Un gigante de la Guerra Fría con una envergadura mayor que la de un Boeing 747, no solo batió récords. Destrozó las expectativas. No era un avión de combate ágil. Era una catedral voladora. De 70 metros de ancho y más de 181,000 kilos de peso, a plena carga. 6 motores de pistón con hélice propulsora cubrían la parte trasera de las alas, y posteriormente se añadieron 4 motores a reacción en las puntas. Se convirtió en el único avión operativo de la historia propulsado por 10 motores, todos funcionando simultáneamente. Los pilotos lo llamaban el revestimiento de aluminio. El radar enemigo lo calificó de pesadilla. Y cuando sobrevolaba, las ciudades de abajo podían oír sus motores mucho antes de verlo. Pero su verdadero legado no fueron las misiones que realizó. Fue lo que hizo posible. El B-36 demostró que el tamaño podía convertirse en arma. Que el cielo mismo podía transportar más que bombas. Podía portar doctrina, disuasión y dominio, y sin embargo, esto era solo el comienzo. Porque lo que vino después no fueron solo bombarderos. Fueron pistas flotantes, puertos espaciales aéreos y gigantes de carga que hicieron que el B-36 pareciera un ensayo. Si el B-36 demostró que el tamaño podía volar, este demostró que la obsesión también. Número 9. Hughes HK-4 Hércules, Spruce Goose. Nunca se suponía que funcionaría. Era demasiado ancho, demasiado pesado y estaba hecho completamente de madera. Pero a Howard Hughes no le importó. El H-4 Hércules, más conocido como el Spruce Goose, fue una apuesta arriesgada. Un hidroavión con la mayor envergadura jamás intentada hasta ese momento. 107 metros de punta a punta. Más largo que un campo de fútbol y más alto que un edificio de 8 pisos. No estaba hecho de abeto, sino de abedul. Hughes usó madera porque el metal en tiempos de guerra estaba racionado. Pero el verdadero material aquí era el ego. Y Paranoia. Invirtió años y millones en la construcción de un avión capaz de transportar tanques enteros a través de los océanos. Luego vinieron las audiencias del Senado, el escarnio público y las amenazas de cancelar el proyecto. Así que Hughes hizo lo impensable. Lo voló. Una vez. Durante 26 segundos. A solo 21 metros sobre el agua. Fue suficiente para demostrar que podía salir de la superficie. Y lo suficiente para que no volviera a intentarlo. Era mitad avión, mitad mito. Y nunca volvió a volar. Pero lo que representaba nunca dejó de volar. El H-4 se convirtió en un símbolo de lo que sucede cuando la ambición desafía la física, el presupuesto y la cordura. Y aún sigue volando. Y, sin embargo, por extraño que fuera, no es nada comparado con el experimento ruso que intentó volar sin dejar siquiera el efecto suelo. Porque el siguiente es una máquina que no solo reescribió las reglas. Voló entre ellas. Si el H-4 demostró que se podía construir algo demasiado grande. ¿Pero este siguiente avión? Demostró que a veces es necesario. Número 8. Boeing 747 Dreamlifter. Cuando Boeing necesitó trasladar secciones enteras de su avión de nueva generación, el 787 Dreamliner, se enfrentó a un problema. El envío de las piezas tardaría semanas. Transportarlos era imposible. Así que hicieron lo impensable. Vaciaron un 747 y construyeron algo aún más extraño. El Dreamlifter. No era un avión de carga. Era una máquina tragadora aérea. Secciones de fuselaje, conjuntos de alas y estabilizadores verticales se cargaron en su cavernoso vientre. Piezas completas de aeronaves. Transportadas como equipaje. Con una capacidad de carga útil de más de 113,000 kilogramos y un volumen interno 3 veces superior al de un 747 convencional, el Dreamlifter se convirtió en el único avión de su tipo. Construido no para transportar mercancías, sino para transportar aviones. Su parte trasera se abría como una bisagra, con un giro tan amplio que podía meter una casa dentro. Y, sin embargo,
A pesar de sus proporciones casi de Frankenstein, volaba con regularidad, conectando fábricas de Boeing a través de continentes, desde Japón hasta Carolina del Sur. No volaba lejos. No volaba rápido, pero volaba justo lo que Boeing necesitaba, cuando ningún otro avión en la Tierra podía. Y aún así, no era el jumbo más extraño construido por Boeing, porque antes del Dreamlifter, hubo un avión diseñado para transportar el futuro de la guerra. No en piezas, sino completamente ensamblado y listo para atacar. El Dreamlifter demostró lo que la potencia aeroespacial estadounidense podía mover, pero Europa tenía una respuesta. Y tenía rostro. Número 7. El Airbus Beluga 40. A primera vista, parece una broma. Una ballena con alas. Una caricatura con motores a reacción. Pero el Airbus Beluga XL no es cosa de risa. Este avión fue la respuesta europea al Dreamlifter de Boeing, un avión de carga de gran tamaño diseñado para transportar los componentes de gran tamaño de los aviones de Airbus. Pero en lugar de modernizar un diseño antiguo, Airbus fue más allá. Crearon un avión con un fuselaje superior extendido que se ensanchaba formando una frente bulbosa, lo que le otorgaba una de las siluetas más reconocibles de la aviación. Dentro de esa cabeza descomunal, se encontraban alas completas y secciones del fuselaje. Piezas cruciales de los programas Airbus A350 y A320 se transportaron en una sola carga sin interrupciones entre las plantas de ensamblaje de Francia, Alemania y el Reino Unido. Está propulsado por motores Rolls-Royce Trent 700, los mismos que se utilizan en aviones comerciales de tamaño completo, pero su vuelo está estrictamente coreografiado. Solo las tripulaciones más experimentadas pueden acercarse a sus singulares operaciones de carga, que incluyen plataformas basculantes, elevadores hidráulicos y muelles de atraque con precisión centimétrica. El Beluga XL no puede cruzar océanos. No está diseñado para viajes de larga distancia ni para grandes altitudes. Pero lo que hace es posiblemente más impresionante. Mantiene la línea de producción aeroespacial europea funcionando, pieza a pieza. Y aunque el Beluga tiene un aspecto extraño, el siguiente avión no solo lo era, sino que cambió la forma en que los militares movían ejércitos. No por tierra, sino por aire. El Beluga fue construido para mover alas. Número 6. Lockheed C5M Super Galaxy. Cuando el ejército estadounidense necesita movilizar un ejército con rapidez, no llama a un barco, llama al Super Galaxy. El Lockheed C5M es el avión más grande de la flota de transporte aéreo estratégico de Estados Unidos. No solo transporta carga. También transporta sistemas de combate, helicópteros Apache, tanques Abrams, centros de mando móviles e incluso baterías de misiles Patriot. A escala real, puede levantar 127,000 kilos a lo largo de 800 kilómetros sin repostar. Su morro se eleva para crear un fuselaje de paso. Un tanque se introduce por delante y otro se expulsa por detrás. 2 niveles de espacio de carga. Motores a reacción del tamaño de sedanes. Y una envergadura que eclipsa a la de un 747 por casi 9 metros. Pero lo que hace aterrador al C5M no es solo su tamaño, sino también su precisión. Este avión de guerra fue diseñado para la logística en tiempos de paz y la urgencia en tiempos de combate. Ha aterrizado en pistas improvisadas en Afganistán. Lanzó ayuda a Haití. Y en 2021, llevó a cabo una de las misiones logísticas de evacuación más grandes en la historia militar de Estados Unidos. No es una buena noticia. No vuela en silencio. Pero cuando esta ave aterriza, regiones enteras pueden cambiar de la noche a la mañana. Y, sin embargo, ni siquiera la supergalaxia tiene la última palabra en movilidad aérea. Porque otra aeronave, más antigua, más extraña y casi olvidada, demostró que el transporte aéreo no se trataba solo de potencia. Se trataba de volumen. El Super Galaxy puede portar el poderío estadounidense, pero no domina los cielos solo. Porque al otro lado del viejo telón de acero, nació otro gigante. Y hoy, incluso la OTAN depende de él. Número 5. Antonov An-124 Ruslan. No fue diseñado para impresionar. Fue diseñado para intimidar. El Antonov An-124 Ruslan es la respuesta de la Unión Soviética al problema del transporte aéreo estratégico. Pero en lugar de igualar a los estadounidenses libra por libra, los soviéticos buscaban un volumen de carga bruto. ¿El resultado? Un avión tan enorme y cavernoso que se ganó el apodo de «almacén volador». El An-124, que voló por primera vez en 1982, no solo rivalizó con el C-5 estadounidense, sino que lo superó en una métrica clave, su capacidad de transporte a la vez. Hablamos de 150 toneladas de carga,
incluyendo locomotoras, equipos de centrales eléctricas o múltiples vehículos blindados. Todo ello, empaquetado en un fuselaje más largo que un campo de fútbol. Y aquí está el giro inesperado. Tras la Guerra Fría, Occidente no lo retiró. Lo alquiló. Hasta el día de hoy, la OTAN y la Fuerza Aérea Estadounidense alquilan habitualmente aviones An-124 a la aerolínea ucraniana Antonov Airlines y al grupo Volga-Dnieper ruso para transportar equipos de gran tamaño. No porque quieran, sino porque nada se le acerca. Opera con una tripulación de 7 personas. Su tren de aterrizaje tiene 24 ruedas. Y su enorme puerta de carga frontal se inclina hacia arriba como la mandíbula de un monstruo, devorando todo lo que se introduce. Pero ni siquiera el Ruslan es la joya de la corona de la Unión Soviética, porque lo que vino después rompería todas las reglas del diseño aeronáutico y aún así se convertiría en el rey de los cielos. El An-124 puede haber movido máquinas como ningún otro, pero no fue diseñado para transportar personas con estilo. Ese trabajo recayó en un nuevo tipo de gigante. Uno construido no tras el telón de acero, sino en el corazón de la aviación estadounidense. Número 4. Boeing 747-8. Es el avión de pasajeros más largo jamás construido y, posiblemente, la silueta más icónica de la historia de la aviación. El Boeing 747-8 fue la evolución definitiva del avión de pasajeros. Con más de 76 metros de longitud, este avión no solo transportaba pasajeros. Redefinió la visión de los viajes aéreos al más alto nivel. Diseñado para vuelos de larga distancia, misiones de carga globales y una clientela de élite, el 747-8 combina el tamaño bruto con el prestigio refinado. No era solo un avión de pasajeros. Era un símbolo de distancias conquistadas, fronteras ignoradas y lujo puesto en marcha. La variante -8 incorporó nuevas alas, mejores motores y aviónica avanzada. Pero lo que realmente la distinguió fue su versatilidad. Hoy en día, transporta de todo, desde carga industrial hasta componentes de plataformas petrolíferas, en su versión de carguero, el 747-8F. Pero en el segmento de lujo, es el avión predilecto de jefes de Estado, la realeza del Golfo y multimillonarios de la lista Fortune 100. Existen 747-8 privados con dormitorios, salas de juntas, escaleras de caracol y suites médicas a bordo. Incluso se espera que una variante, modificada más allá de las especificaciones públicas, se convierta en la próxima generación del Air Force One, pero el 747 nunca estuvo solo en su clase. Porque al otro lado del Atlántico, se perfilaba un rival. Uno con forma de ballena, ansioso por conquistar porciones aún más grandes del cielo. Puede que el 747-8 haya dominado el prestigio, pero no todos los gigantes están diseñados para la comodidad. Algunos están diseñados para el caos, y a la sombra del lujo, otra bestia seguía volando hacia zonas de desastre, incluso cuando nadie más lo hacía. Número 3. Ilyushin Il-76 no es elegante. Es implacable. Introducido en la década de 1970, este turbofán de 4 motores estaba diseñado para transportar cargas pesadas a pistas de aterrizaje desprevenidas, muy por detrás de las líneas enemigas. Pero con el tiempo, se convirtió en algo completamente distinto. El avión predilecto para emergencias globales. Desde incendios forestales en Siberia hasta terremotos en Pakistán, e incluso los cielos radiactivos de Chernóbil, el Il-76 voló donde otras aeronaves dudaban. Equipado con interiores modulares, puede transformarse de transporte de tropas a transporte de carga y a hospital volador en cuestión de horas. Y tras los desastres, suele ser el primer y único avión al que se le permite entrar. Su enorme puerta trasera de carga, su robusto tren de aterrizaje y su diseño de ala alta le permiten operar en algunas de las peores condiciones del mundo. Ya sea lanzando ayuda humanitaria en una zona de guerra o evacuando civiles de una región devastada, el Il-76 nunca fue diseñado para impresionar, sino para perdurar. Incluso ahora, medio siglo después de su primer vuelo, sigue activo en Rusia, China, India y decenas de países en desarrollo. Pero mientras que el Il-76 fue diseñado para ir a cualquier parte, el siguiente avión fue diseñado para transportar cualquier cosa. Y lo hizo, incluso cuando esa carga era un transbordador espacial completo. El Il-76 iba donde fuera necesario, pero el siguiente avión no solo volaba lejos, sino que mantenía a otros en el cielo mientras lo hacía. Y en la guerra moderna, eso significaba el control de los cielos, hora tras hora, continente tras continente. Número 2. McDonnell Douglas KC-10. A primera vista, el extensor KC-10 de McDonnell Douglas parece un avión comercial, y no es casualidad. Nació a partir del avión de pasajeros DC-10,
pero esta versión fue militarizada, modificada y convertida en algo que el Pentágono denomina multiplicador de fuerza. Su función: reabastecer aviones en vuelo, no una ni dos veces, sino sobre océanos, zonas de combate y territorio aliado. Con la capacidad de descargar más de 136,000 kilogramos de combustible en una sola misión, el KC-10 se convirtió en el sustento silencioso del dominio aéreo estadounidense. Cazas, bombarderos y aviones de vigilancia dependían de él. Y si bien los reabastecedores más pequeños, como el KC-135, sentaron las bases, el extender elevó el alcance, el volumen y la versatilidad a un nivel completamente nuevo. Sus 3 motores, su enorme bodega de carga y sus sistemas duales de reabastecimiento le permitieron operar tanto con aeronaves de sonda como con aeronaves de frenado y de tipo pértiga, lo que significa que podía abastecer de combustible a aliados de la OTAN y escuadrones estadounidenses en la misma misión. Durante los conflictos en Oriente Medio, el KC-10 permitió misiones 24/7 en regiones enteras, manteniendo a los bombarderos en el aire y la presión en tierra. Pero mientras el extender mantenía a otros en vuelo, el siguiente avión cargaba con un peso que pocos se atrevían a levantar. Como no transportaba tanques de combustible, fue construido para mover plataformas petrolíferas y ciudades enteras. El LM-100J demostró que su diseño robusto podía alcanzar los lugares más remotos del mundo. Pero el siguiente avión no solo sobrevivió a terrenos difíciles, sino que fue diseñado para eliminar por completo la necesidad de pistas. Número 1. Boeing YC-14. En la década de 1970, el ejército estadounidense buscaba una nueva generación de aviones de carga, capaces de despegar y aterrizar en pistas cortas y sin acondicionar, transportando cargas útiles masivas. ¿La respuesta de Boeing? El YC-14, un avión experimental STOL, despegue y aterrizaje cortos, que parecía un avión futurista. Sus enormes motores a reacción no estaban montados bajo las alas, sino sobre ellas. Eso no fue un fallo de diseño, sino una innovación. El posicionamiento utilizaba el llamado efecto Coanda, que canalizaba el empuje del motor sobre la superficie del ala para aumentar la sustentación a baja velocidad. Esto implicaba despegues más cortos, aterrizajes más lentos y la posibilidad de operar desde pequeños claros donde los aviones más grandes ni siquiera podían tocar tierra. El YC-14 podía transportar tanques, tropas o carga humanitaria a zonas de combate o ciudades afectadas por desastres con una infraestructura mínima. Obtuvo buenos resultados en las pruebas, pero, como muchos programas experimentales, se canceló antes de alcanzar la producción completa. Aún así, su legado perduró. Su diseño influyó en el desarrollo de los aviones de transporte estratégicos modernos, incluyendo aspectos del C-17 Globemaster III. Así pues, aunque el YC-14 nunca entró en servicio, su ADN perdura en todos los aviones de carga militares modernos que equilibran masa y maniobrabilidad. Pero mientras que este avión se centraba en el ingenio vertical, el siguiente avión se centró en el volumen puro. No solo transportaba, sino que se tragaba la carga entera. El YC-14 coqueteó con un diseño radical, pero estaba limitado por la financiación y el destino. El siguiente avión se materializó plenamente. No fue construido para la batalla, fue construido para dominar los cielos. No con fuerza, sino con su tamaño.